Ya está disponible iOS 13.3, la verdad que tenía muchísimas ganas de que saliera esta versión porque trae muchas novedades que la verdad son palpables, son físicas, por decirlo de alguna manera, no son tanto de mejoras de errores, aunque también los hay. Vamos a verlos a continuación. Antes de nada, eso sí, debemos saber que esta actualización está disponible para todos aquellos dispositivos compatibles con iOS 13, que ya cada versión lo digo, pero lo voy a seguir diciendo porque quiero que solamente estos dispositivos se actualicen y quiero que lo sepáis, lógicamente. Así que vamos ya con el vídeo. Y vamos ya con las novedades, que son bastante importantes. Algunas de ellas yo me había quejado en Twitter de algunas cosas, luego os lo comentaré. Y la primera de todas es que la multitarea en algunas versiones, según mucha gente también se quejaba de que era muy agresiva. Esto quiere decir que cuando una aplicación estaba en segundo plano, la multitarea lo que hacía es cerrar esa aplicación y cuando entrábamos otra vez en Safari, por ejemplo, pues tendría que volver a cargar de nuevo desde cero. En este caso, Apple lleva ya unas versiones suavizando un poquito esto y por tanto la multitarea va a funcionar ya como siempre en iOS 13.3, al menos eso esperemos. Tenemos una nueva opción si nos vamos a los ajustes, nos vamos a tiempo de uso, ya sabéis esta función para saber si utilizamos mucho o poco y además añadir restricciones. En este caso tenemos una restricción nueva que se llama limitación de comunicaciones. En este caso, límites de comunicación nos va a permitir pues poner y quitar comunicaciones en función del tiempo de uso permitido o durante la inactividad. Vamos a poder establecer estas limitaciones si solo queremos que nos podamos comunicar con nuestros contactos, incluso incorporaciones a una comunicación grupal. Esto sobre todo está dirigido para si tenemos niños pequeños, incluso como está sincronizado con nuestra cuenta de iCloud familiar. Entonces va a ser muy útil para que nuestro hijo pequeño o hija pequeña no se comunique con extraños. Además, aquí en los ajustes en tiempo de uso, en actividad, arriba a la derecha, si tenemos varios dispositivos sincronizados con tiempo de uso, vamos a poder verlos directamente. Aquí, en este caso, yo como veis no tengo ningún dispositivo compatible, pero si tuviera alguno más, aparecería aquí. También tenemos un nuevo icono de la aplicación de Apple Watch, ¿vale? En este caso la diferencia es muy pequeñita y se trata del botón derecho que tienen los Apple Watch. En este caso esa esfera ahora es compatible con Haptic Touch, lo que cambia un poquito el color del icono, pero bueno, es un detalle, pero habría que mencionarlo. Otra novedad, y es lo que os decía que había comentado en Twitter, si Apple estaba pensando en poner una opción para quitar los animojis y los mimojis del teclado. En este caso, por fin nos trae esta opción. Simplemente nos tendremos que ir a los ajustes, nos vamos a general, nos vamos aquí a teclado y aquí tendremos una opción abajo del todo que en la sección de emoji tenemos stickers de Mimoji. Vamos a poder deshabilitarlo y así quitaremos directamente todos esos animojis y memojis de nuestro teclado, que yo personalmente no los usaba mucho a decir verdad y me quitaban un poquito de sitio a la hora de escribir, así que en este caso tenemos ya esta opción. Otro de los errores que han solucionado también y que me he quejado principalmente en este canal con un vídeo es en los AirPods, que antes, bueno, pues había un problema de sincronización, sobre todo con un AirPod, el izquierdo si no me equivoco, y lo que parece es que está totalmente solucionado este problema y que era un problema de software. La verdad que con este tipo de cosas se da prisa y ya lo quito. Mucha gente está reportando que el Haptic Touch ahora funciona un poquito más rápido que antes. Yo sinceramente no lo he notado tanto, ya que no lo utilizo de una manera diaria, pero es verdad que ya funciona bastante bien. Al principio en iOS 13 había cosas que parece que iban un poquito lentas, en este caso el Haptic Touch parece que mejora. Otra novedad es que tenemos nuevas opciones cuando utilizamos el Assistive Touch. Muchas personas no saben qué es el Assistive Touch, simplemente cuando no nos funciona el botón Home, o para aquellas personas que quieran realizar tareas simplemente con un botón, pues podremos habilitar el Haptic Touch en esta opción y ahora tenemos nuevos iconos y nuevas opciones, sobre todo aquellas de deslizar para abajo, deslizar para arriba. La verdad que son muy
muchísimas, así que os animo a que investiguéis todos estos nuevos botones, todas estas nuevas opciones. También se corrige un error bastante importante, y es que muchas personas tenían problemas al activar los datos móviles, algunas veces con las conexiones Wi-Fi, y se han actualizado el módem de algunos dispositivos. Si tú tenías algún problema de conexión con tus datos móviles y pensabas que era de tu teleoperadora, tengo que decirte que probablemente también esté relacionado con tu sistema operativo iOS. Por eso es tan importante actualizar esta versión si tenemos algún problema de conexión en este tipo. Y la batería, pues no me ha dado tiempo a probarla con mucha intensidad. En este caso hay mucha gente que está preocupada por la batería y podrían quitar todas las novedades, que si mejora la batería la gente estaría contenta. Así que esperemos que una vez vaya avanzando iOS 13 vaya mejorando la corrección de bugs, la mejora de la estabilidad que se vaya produciendo y además la mejora de la autonomía de la batería. Además, también hay que decir que con iOS 14 van a funcionar de una manera diferente a la hora del procedimiento de cómo se lanzan las betas y cómo se corrigen los errores. Así que espero que sea mejor, aunque esto es un rumor, pero espero que vayan haciendo pasos hacia adelante, porque las personas como nosotros, que al final somos los usuarios que probamos todos los sistemas operativos, somos los perjudicados. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, todas las novedades de iOS 13.3, así que nos vemos en el siguiente. Chao.